Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Santana RC. Hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo montar el nuevo embrague regulable de X-Ray y, y cómo regularlo. Siguiendo manual es fácil, pero hay muchos compañeros que se lían en el montaje y la regulación, entonces vamos a explicar un poco cómo lo hacemos nosotros. Bueno, pues nada, como sabéis siempre corremos con los Red, los M5 Corsa Lunga, y la verdad que el embrague está funcionando súper bien. Es prácticamente igual que los demás, pasa que el volante está un poco más aligerado, las zapatas son iguales, el muelle es propio de X-Ray y sobre todo la gran novedad que tiene es la tuerca de apriete. La tuerca de apriete, como vemos, tiene un sombrero con un aro guiador, entonces lo que hace es que el muelle no queda largo dentro. ¿Ves? Acopla y queda perfecto dentro. Entonces lo que hace es que el muelle no se mueve hacia los lados quedando apoyado una punta o sino siempre queda completamente paralelo a la tuerca y al apriete. Entonces el apriete que le damos es perfecto y sabemos que durante la carrera el muelle no se va a mover. Entonces esa es la mayor novedad que tiene el embrague de X-Ray. Y nada, vamos a explicar cómo lo montamos. Bueno, lo primero, como sabemos, es montar el cono que trae el embrague, porque si no después ya no nos difiere la distancia que tiene que tener la campana. Montar la campana tiene que tener una distancia para que no nos quede el motor ni muy atrás ni muy adelante. Nosotros conseguimos que nos quede prácticamente centrado con este cono y no nos quede teniendo que poner arandelas justo detrás, porque sabemos que el chasis de X-Ray trae una arandela que las ponemos justo detrás del cono para darle más longitud al volante motor y la campana o menos. Con el Red, por ejemplo, no tenemos que añadir nada en el embrague y lo ponemos tal cual. Es ponerlo, apretar la tuerca de apriete. Yo aquí sí que nunca uso fijatornillos en el cigüeñal, jamás lo he usado y la verdad que nunca me ha hecho falta ni se me ha aflojado el embrague. Apretándolo bien aquí la tuerca, apretando bien esta tuerca, no tiene por qué aflojarse. De hecho, en todos los años que llevamos corriendo nunca se nos ha aflojado. Y nada, lo primero que tenemos que hacer es cortar las masas. Aquí las tengo cortadas. Aquí las tengo cortadas. Y porque muchos me han explicado si se monta así como está o cómo es. Y no, así no, porque lo que hace el embrague al ser centrífugo, con la fuerza de las revoluciones, pues abre la zapata. Que es lo que hace aquí. Abre la zapata hacia los lados con este cono. Y entonces lo que pega a la campana, al interior de la campana. Con eso conseguimos que el embrague funcione. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cortar las masas. Vamos a explicar cómo las cortamos nosotros, porque hay mucha gente que la corta normal, pero claro, el problema es el siguiente, que esto al cortarlo, como vemos aquí, queda material que hay que eliminar, tanto por un lado como por el otro, por muy bien que las cortes. Entonces hay que eliminarlo. Siempre tenemos que eliminarlo intentando hacer cuña hacia adentro de la zapata, no hacia afuera donde apoya, sino hacia adentro, hacia el interior. Como vemos, aquí no queda nada y siempre queda un poquito de cuña hacia el interior. Eliminamos el exceso de material, que siempre con la máquina siempre sobra algo. Y ahí vemos cómo queda perfecto el corte de la zapata, nunca tocando la cara de apoyo, sino siempre el interior. Y este lado exactamente igual.
Entonces lo mismo, nunca tocamos esta cara, sino la de dentro. Quitamos el exceso de material, pero lo mismo, sin tocar la cara exterior. Bueno, pues así sería cortándolas. Vamos a cortarlas todas, que es como estas que tenemos aquí ya usadas, y vemos cómo están. Siempre se marca con el lado del pin y el lado exterior, que está perfecto. Es un embrague que llevamos usando ya bastante tiempo, hace como 2 años, y la verdad que el X-Ray nos hizo un prototipo de propio de ellos, porque nosotros antes usábamos el embrague de fábrica y vimos que hacía falta un poquito más de aceleración, hacía falta un poquito más de patada. Entonces estuvimos haciendo varias pruebas con los embragues hasta que dimos con el muelle perfecto, porque el muelle es muy importante, la dureza del muelle. No sirve cualquier tipo de muelle, es más, casi nunca, si no es un muelle muy fuerte, los muelles de 1.8 pista no sirven, y de 1.10 pues menos todavía. Entonces por eso estuvimos haciendo pruebas sobre todo de muelles y de calidad de la zapata, porque es una zapata que hay que, pues tiene que ser un material que dé la suficiente fricción como para dar esa aceleración, esa patada abajo, pero que sobre todo que no se desgaste, claro. Mucha gente me ha dicho que nada, que es complicado, que no sé qué, y es, aparte que es lo más fácil del mundo, dura muchísimo más que cualquier embrague normal. Este embrague mismo que nosotros tenemos así, lo usamos en el europeo, lo usamos en la primera carrera del nacional, del campeonato de España, y lo íbamos usando desde diciembre del año pasado. Es decir, hicimos diciembre la carrera de Tenerife, hicimos enero la carrera de nuestro club de La Palma, febrero la carrera del club, marzo la carrera del club, abril la carrera del club, que siempre la cogemos para hacer test y demás, y después hicimos nacional y europeo. Es decir, pues todas estas carreras que llevamos hecho y pruebas, y como veis el embrague está pues perfecto. Es un embrague que dura mucho, y sobre todo es un embrague que la verdad que es súper fácil de montar y de regular, y que da una patada, pues la verdad que ningún otro embrague te la da, aparte de un Sentas, pero bueno, que sabemos que un Sentas no podemos usarlo. Entonces muchos compañeros nos comentaban que si podíamos hacer un vídeo de cómo montarlo y cómo regularlo, porque hay muchas personas que se lían, porque cuando uno dice que hay que poner la tuerca, que es el apriete, cuando decimos el apriete va a ras con la tuerca y el tornillo, pues nos referimos a ras, es esto exactamente. Como vemos aquí, no se ve completamente nada del tornillo. La tuerca con el tornillo queda enrasado. Ese es el apriete estándar o primero que damos. ¿Qué pasa? Si le damos un poco más, como ahora está aquí, que se empieza a ver el tornillo, con eso conseguimos más patada, más aceleración. También conseguimos que el embrague, al patinar un poco más, se nos pueda gastar antes, o nos podamos pasar
y fundir la zapata. Entonces es un tema que, como siempre digo, es muy delicado, hay que hacerlo bien y hay que irlo probando poco a poco. Si nos pasamos de poco apriete, como está aquí, que vemos que el tornillo está muy por debajo de la tuerca, pues lo que hacemos es que el motor acelera menos y sale de abajo muchísimo más suave. Esto sobre todo es bueno para cuando hay poco grip. Cuando hay poquísimo grip pues se pone más suave. Hay gente que le gusta así, gente que no, pero bueno, tenemos la posibilidad de regularlo y ponerlo a nuestro gusto. Pero es una cosa que como punto de partida hay que tenerlo enrasado y después si queremos darle un poco más de apriete, un poco menos, depende de lo que queramos. Nunca, mucha gente por ejemplo que lo ha montado me ha dicho: Diony, está bien, pero le hace falta un poco más de patada. Suele ser raro porque nosotros, por ejemplo, a Tony es una persona que siempre me pide bastante patada, que tenga bastante aceleración, y es muy raro que yo lo pase del apriete enrasado. ¿Qué pasa? Que lo que es fundamental para el tema este es, aparte de que esté todo bien, los rodamientos por supuesto que estén bien, que eso es otra cosa fundamental que hay que mirar mucho. El tema es la carburación. Mucha gente está equivocada con el embrague, se creen que es poner un embrague durable y ya está todo solucionado, y no. El problema es que si vamos muy calientes con el motor, y no estoy hablando de alta solo, sobre todo de baja, si vamos muy calientes lo que hacemos es que se empieza a calentar el motor, empezamos a cerrar más, empieza a calentarse, no hay gasolina abajo cuando el motor llegas a cualquier final de una recta, de un tramo un poco recto, sueltas gas, y cuando vuelves a dar gas, si no tenemos gasolina abajo, lo que hace el motor está trabajando en seco, empieza a calentarse mucho porque no tiene gasolina y no tiene aceite, y nos creemos que lo que pasa es el embrague, y no es el embrague, es el motor. Por eso lo primero y fundamental, siempre lo digo, es tener el motor bien carburado. Así más adelante hacemos un vídeo de cómo carburamos nosotros, pero es fundamental que el motor esté bien carburado, siempre tirando a estar engrasado abajo, a estar gordo, para tener el combustible a la hora de acelerar, y entonces cuando tenemos que poner el embrague a nuestro gusto. Pero si el motor no está funcionando perfectamente, no es un motor que tira bien abajo y todas estas cosas, pues tenemos un gran problema ahí, y empezamos con el embrague hasta que fundimos el embrague. Es una cosa muy a tener en cuenta y que se los digo para que lo tengan en cuenta. Bueno, pues nada, esto está ya. Esto sería cuestión de poner, esto no tiene un lado ni nada, esto se puede poner en cualquier sentido. Ponemos las zapatas, ponemos el sombrero. Aquí vemos que al estar cortadas, pues cuando aceleramos, lo que hace la zapata, abre y sale para afuera pegando a la campana, y ese apriete de que abra más o menos nos lo da el muelle. Ponemos el muelle y ponemos la tuerca. Aquí es donde tenemos que tener cuidado a la hora de apretarlo. Hay que apretar bastante duro, pero hay que hacerlo lo más paralelo posible, la tuerca con la rosca, para no trasroscarlo y estropear la rosca, claro. Entonces pegamos y listo, y ya está. Entonces ahora vamos a apretar. Yo, para saberlo si está perfecto, yo siempre tengo mis manías y siempre se lo digo a la gente. Soy muy maniático con el tema de dejar todo a mi gusto, a la décima, como quien dice. Entonces paso la cuchilla al cúter paralela a la tuerca y veo si el tornillo está más fuera o más dentro. Entonces, viendo que no queda claridad en la tuerca, no lo puedo poner ni así ni lo puedo poner así. Lo pones paralela a la tuerca, toca el cigüeñal y ves. Ahí, como vemos, está un pelín apretado. Entonces tenemos que aflojar un poco. Como vemos, ahí está tocando tuerca y tornillo, y la cuchilla está paralela. Pues nada, ese sería el apriete
estándar del embrague, de X-Ray o cualquier otro regulable. Pero así sería. Entonces después tendríamos que montar rodamientos para ver qué distancia le damos a la campana, porque después al poner la seta delantera tenemos que ver lo primero que no sobresalgan las zapatas por debajo de la campana, es decir, esto no puede quedar así. Creo que se ve bien. Así no puede quedar, entonces tiene que quedar dentro. No se puede ver la zapata por debajo de la campana. Entonces ese es el juego que tenemos que darle aquí con arandelas calibradas, de si le ponemos más arandelas o menos. Vamos a buscar las arandelas. Ahí es donde tenemos que el key de la cuestión del ajuste de la campana. Eso lo tenemos que hacer, como les digo, de manera que no sobresalga el rodamiento hacia afuera. Vamos a hacerlo un poco exagerado y lo vemos. Si ponemos una arandela excesiva, como es el caso, lo que hacemos es esto, que nos queda la zapata por fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte que no tenemos toda la superficie de contacto de la zapata con la campana, se va a deformar la zapata por la parte trasera y va a llegar un momento que se va a fundir. Ese es uno de los problemas grandes que la gente no se da cuenta. Entonces tenemos que ir añadiendo arandelas. Vamos a coger el calibre. Tenemos que ir añadiendo arandelas, como les estaba diciendo, hasta que quede perfecto. Tenemos una arandela de 0,20, por ejemplo, y aquí tenemos una de 0,10. Pues lo primero que tenemos que hacer es poner una arandela justo detrás del rodamiento grande. Por ejemplo, en el caso de X-Ray lleva dos rodamientos delante y uno detrás que es más grande. Entonces tenemos que ir añadiendo arandelas aquí detrás para separar el rodamiento de la tuerca, porque ahora mismo yo creo que se escucha como está tocando la tuerca. Pues eso es lo que tenemos que conseguir, ir añadiendo. Vamos a ponerla de 0,20 y ahora vemos si es mucho o no. Ahora mismo no está tocando la tuerca, porque en el sonido lo vemos y bueno, y en el roce. Entonces vemos que aquí detrás, entre la tuerca y el rodamiento, si lo hacemos al trasluz, vemos que queda un pequeño espacio. Eso es lo que tenemos que conseguir, que quede ese espacio justo entre tuerca y rodamiento, para que el rodamiento no toque la tuerca y por consiguiente ni se frene, y al frenarse se calienta del roce en la tuerca. Ponemos la campana y vemos que la zapata está perfecta, no se ve. Entonces podemos probar a poner otra arandela, por ejemplo de 0,10. Ponemos rodamiento. Como vemos ahora, el espacio aquí detrás es más grande todavía. Cuanto más espacio mejor, porque al hacer las cargas laterales siempre puede llegar a rozar. Aquí, como vemos, ya no roza. Con 20, por ejemplo, intentaba rozar un poco. Ponemos campana y sigue sin estar las zapatas por detrás. Por lo consiguiente está perfecto. Vamos a poner rodamientos delanteros. Vamos a poner la seta y vemos si está perfecto o no. Porque ahora tenemos que ver el otro juego. Como vemos,
El juego está perfecto. Entonces lo que tenemos que conseguir es que poniendo esas arandelas detrás, sin poner arandelas delante, tengamos un juego de 0,10. 0,10 lo mínimo, 0,20 sería lo ideal. Como vemos aquí, tiene un pequeño juego. Estamos hablando de 0,20. Podíamos probar detrás del rodamiento grande, o más, como ya tenemos ese ajuste, podemos probarlo en la Z, a ponerle aquí una arandela de 0,10 y vemos si el ajuste está perfecto o no. Si yo le pongo ahora la arandela de 0,10, vemos que el ajuste está perfecto, pero tenemos poco ajuste. Como vemos, estamos en 0,10 y eso es lo que estaría bien, pero estaría en el límite. Lo ideal sería 0,20. Entonces la quitamos. Quitamos la arandela y vemos que ahora el ajuste sí está perfecto. Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Y ahora una cosa importante, que es súper importante, que a mucha gente le pasa. Hay gente que le pasa y gente que no. Eso depende pues puedo decir que a mí me ha pasado solo una vez, de que estoy usando embrague regulable, pero sé que hay mucha gente que le ha pasado, y incluso montados por mí los embragues y todo. Entonces depende no sé si es del material o de qué puede ser, pero influye mucho. Voy a quitar la arandela para explicarlo. Y es que cuando montamos la tuerca tenemos que echar en la punta un poco de fija tornillo. Tenemos que echarle fija tornillo antes de montar la tuerca, pero no aquí que entre por el cigüeñal ni nada, sino solo en la punta. Es decir, que tendremos que hacerlo justo antes. Vamos a aflojar el embrague justo antes de poner las masas y demás. Ahora aquí, por ejemplo, cogemos y echamos justo aquí, solo esta pequeña cantidad. Entonces montamos el embrague y apretamos, porque al meter la tuerca nos va a coger justo lo que nos hace falta. Ahora lo vamos a ver. ¿Ves? Como ya cogió toda la rosca, pero conseguimos que con ese poco no nos entre en el cigüeñal ni sea un excesivo que a la hora de quitarlo no lo quite. Lo ideal de fijatornillo es un fijatornillo medio. Nunca un fijatornillo fuerte, porque después tenemos el problema que a la hora de aflojarlo, pues aparte que nos puede costar o se nos puede trancar, hay que darle calor, no podemos cargar los rodamientos, las masas. Entonces fijatornillos medios. Es solo para que el apriete no varíe, solo eso. Y nada, y con eso ya conseguimos montar el embrague y que el embrague funcione perfectamente. De todas maneras, otra cosa, que es lo que hago yo, y siempre lo recomiendo, es que a la hora de montar el embrague, de cortar las masas, es pesar las masas. ¿Por qué? Porque si no, lo que hacemos es que ponemos las 4 masas. Si esta, por ejemplo, pesa más, va a tardar más en abrir que si esta, que es más ligera. Y encima, si están una enfrente de la otra, pues peor todavía, porque lo que hace es abrir esta antes, con lo que la campana hace esta cosa. ¿Entiendes? Si esta, por ejemplo, es más ligera, esta es más pesada, al abrir antes, la campana hace este efecto. ¿Entiendes? No está trabajando completamente recta, sino hace esta inclinación, con lo que es malo para rodamientos, para embrague y sobre todo para el desgaste de piñones y coronas. Por eso muchas veces nos cargamos los piñones y la corona, por los embragues mal ajustados, por los rodamientos, por todo esto, es por lo que nos cargamos las coronas, aparte del ajuste, claro. Pues una cosa fundamental, esta zapata
y esta. Si esta es más ligera, siempre tiende a abrir primero. Siempre. Digo abrir primero, abrir después. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que coger y pesarla. Las pesamos. Y ahora digo yo cómo. Pesamos la primera, 1,21. Pesamos la segunda, 1,21. Pesamos la tercera, 1,22. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo que hacemos aquí es, como dije antes, no tocar nunca el exterior del zapato a la pista, sino comer el interior. Comemos una pequeña cantidad y probamos. 1,22. Ahí está. Hace falta un pelito más. Un pelito más le hace falta. Lo que le quito es nada, una cascarilla, y le quitando de poco en poco, porque si no te pasas, porque al ser poca cantidad pues se nota. Podemos quitarle tanto a un lado como al otro. Vamos a atarrar bien la gramera. 1,22. 1,22. 1,22 y 1,22. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos pasamos y la dejamos a 1,20? Pues tendríamos que ir quitándole a las demás zapatas hasta dejarlas todas en 1,20, por ejemplo. Y así conseguimos que el embrague trabaje perfectamente paralelo. Es decir, que las 4 zapatas hablan al mismo tiempo. Eso es fundamental. Pues como lo conseguimos es pesando las zapatas y haciéndolo aquí con la gramera. Y nada, creo que ya expliqué cómo lo hacemos nosotros. La verdad que hasta ahora nos ha ido funcionando perfectamente. Y nada, cualquier duda o consulta ya sabéis, a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, perdón, o a nuestro canal de YouTube. Venga, un saludo, amigos.